Bona tarda. Què tal? Com va això? Tornem després de la setmana passada, que no vàrem fer classe, i recuperem els monstres, avui parlant de fantasmes una mica i de mòmies. I mòmies. Ja ve. Bé, només agrair-te moltíssim aquestes classes que ens has fet, doncs, això que estàvem parlant precisament ara, no? Per mirar d'una altra manera els monstres, no? Allò que potser en algun moment havíem pensat que eren aquelles coses que passen a les pel·lícules, no? Banals i que veiem doncs, que des d'una mirada experta doncs, poden sortir moltíssimes coses, no? I res més, això, que moltíssimes gràcies per aquestes classes que ens has dedicat, ha sigut un plaer escoltar-te. Bueno, después de este parón de 2 semanas, iba a hacer un chiste a lo Woody Allen, he ido a invadir Polonia. No sé si se puede hacer este chiste a estas alturas, pero bueno, nos olvidamos. Pero estuve en Polonia y bueno, pues hoy voy a intentar comprimir lo que nos queda por hablar del fantasma. No es mucho, porque tanto con el fantasma como con la momia voy a quedarme en el siglo XIX, que es cuando se gesta y se desarrolla la traslación fantástica de esos monstruos a la ficción, y por tanto yo creo que quedará tiempo en esta hora para comprimir. Recupero donde estábamos porque cuando terminamos el otro día yo creo que planteé un tema que a mí me interesa muchísimo y que lo descubrí investigando sobre el tema, y es la idea de por qué surgen estos monstruos, este género, el fantástico, en un momento determinado, y después algo que yo dejé así caer el otro día al final, que era el placer del miedo. Es decir, el hecho de que los seres humanos no pasábamos miedo por placer hasta el siglo XVIII. Y lo voy a contar muy rápido, pero a mí me parece que es una cosa apasionante porque demuestra el cambio de mentalidad y sobre todo el cambio estético, lo que supone lo que ahora hacemos con placer. A lo mejor hay más de uno y una de vosotros que no le gusta o que le gusta poco o que no ve películas de terror o que cierra los ojos en según qué escenas, pero las vemos por puro placer. Además porque es un placer muy gustoso y es un placer seguro. Si tienes miedo, cierras el libro, apagas la tele, sales del cine y ya se acabó el monstruo, porque el monstruo es de ficción, nadie cree en esos monstruos y no nos van a hacer daño. Esperamos, ¿no? Siempre. Pero es un terror seguro. Pero pensemos que los seres humanos no pasábamos miedo estético, pasábamos miedo de verdad, miedo a la muerte, al hambre, a la guerra, a la violencia sexual, a lo que sea, ¿no? Venimos, digamos, desde el primer día, venimos acompañados de muchos miedos, pero va a llegar el siglo XVIII, y tiene mucho que ver con lo que dije el otro día del fantasma, y también evidentemente del vampiro, pero sobre todo del fantasma. Recordad que el fantasma de Hamlet no es un monstruo que viene a darnos miedo, sino que es una especie de encarnación de la conciencia de Hamlet para que tome venganza de lo que ha pasado en el palacio. O sea que no tiene esa encarnación que después, ahora en un momento hablaré de ella dentro del mundo de la ficción. Pero lo fascinante es eso, plantearse por qué nos gusta o descubrimos que el miedo era un placer. Yo el otro día citaba aquella frase maravillosa de Madame Dieufant, que era una salonière, una intelectual francesa del siglo XVIII, que dijo esa frase que para mí resume todo esto de aquella manera inteligente y precisa. Dice, no creo en fantasmas, pero me dan miedo. Ahí está el truco de todo lo que podamos discutir sobre lo fantástico, incluso el terror, pero sobre todo nosotros vamos a quedarnos en lo fantástico, que es eso. Sé que los fantasmas no existen, pero me dan miedo. Y por eso leo historias de fantasmas, que empiezan a cultivarse a finales del XVIII. Cuando llegue el cine veremos películas de fantasmas, después leeremos cómics, incluso jugaremos a videojuegos no hablo solo de los de matar soldados, sino los survival horrors con monstruos y terribles, de Silent Hill y historias de estas que están matando zombies todo el día, que realmente se pasa bastante miedo jugando, porque fue una cosa nueva. Y fue una cosa nueva porque solo pudo darse en el momento que dejamos de creer en lo sobrenatural. Eso lo decía yo el otro día y es con lo que engarzo. Solo a mitad del siglo XVIII, cuando la razón, poderosa razón, viene a explicar el mundo y, por tanto, a decir esto es verdad porque puede explicarse y esto es mentira porque no existe, es cuando dijimos, vale, juguemos con eso. ¿Por qué? Porque aunque los fantasmas ya no existan, los vampiros no existan, el monstruo no existe,
sí que queda algo, que es el miedo. Y engarzo con la primera de las sesiones que tuvimos. Esos miedos que están latentes, que nos acompañan desde siempre, los proyectamos en la ficción y seguimos experimentando, seguimos reflexionando sobre ellos, pero de una manera tranquila y segura. Estamos ahí, pues eso, como decía yo, en casa, leyendo, viendo, apagamos y el monstruo ya no nos hace daño. Y eso es impensable antes de esa época en la que viene la razón a explicarlo todo. Hay un caso maravilloso, a finales del siglo XVIII, el otro día por aquí veíamos un grabado de Goya, pues hay una condesa española, creo que es la condesa de Lleves, que le encarga directamente, quiero varios cuadros que den miedo para colgarlos en las paredes de mi palacio. Esto 20 años, 30 años atrás hubiera sido impensable, nadie hubiera colgado eso porque nadie sentiría el miedo a través de un dibujo o de una pintura, porque ese placer estético no existía. Es un nuevo placer moderno que es el que va a permitir eso. Fijaos que eres en este momento en el que empezará la novela gótica a finales, ¿no?, en la segunda mitad del siglo XVIII a cultivarse. Mucha novela gótica no era sobrenatural, pero las que acordamos y siempre se han quedado en la historia son donde empiezan a aparecer fantasmas, sombras ensangrentadas, monjas terroríficas, o sea, todos los personajes de las criptas, las casas en ruinas, todo aparece ahí, porque son lugares donde poner nuestro miedo. Recordad también de dónde viene el monstruo y todo eso que hablamos en la primera de las sesiones. Pues ahí está esa cosa que quería recuperar y que el otro día la dejé así un poco con alfileres, porque es algo interesantísimo para poder entender por qué va a venir lo que va a venir ahora. Porque el romanticismo va a experimentar con todos esos miedos, va a empezar a preocuparse por todo lo que hay aquí dentro incontrolable, lo irracional, todos esos elementos que todos forman parte de una misma familia, lo nocturno, lo irracional, lo imposible, lo sobrenatural, todo va a empezar a cuajar en ese final del siglo XVIII. En esa época es cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, los primeros tratados sobre el miedo, tratados estéticos y tratados filosóficos sobre el miedo o los objetos que producen el terror. Nadie se había planteado jamás eso. Entonces llegarán los románticos y empezarán a experimentar con todo esto de una manera mucho más libre, mucho más desatada que lo que ocurre en el 18, que todavía están pues muy marcados por el racionalismo, muchas veces esas historias al final son explicadas, ¿no? Que había una puerta falsa que permitía al noble de turno colarse y no era un fantasma de verdad. Pero el romanticismo ya va a dejar de lado eso y se va a meter a fondo en lo fantástico. Hoffmann, con los dos autores que hemos mencionado. Y es en el romanticismo donde empieza a cuajar lo que sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX será uno de los grandes subgéneros, que será la ghost story, el cuento de fantasmas que todos hemos leído, pero que, insisto, aunque había fantasmas a lo largo de la historia, son esos fantasmas que vimos el otro día. Fantasmas creíbles, porque la gente creía en los fantasmas, porque los fantasmas podían, sobre todo con permiso de Dios, meterse por aquí y molestar o venir a pedir ayuda o lo que sea, pero no a aterrorizar ni a provocar el desastre de los humanos. Esto va a surgir, insisto, en el romanticismo y con el previo paso por la novela gótica y del romanticismo en adelante. He seleccionado dos cuentos para que veáis cómo se empieza a perfilar esto. Quizá no nos suenen, pero los autores yo espero que sí. El primero es Washington Irving, que es el autor de Sleepy Hollow. Seguro que muchos y muchas sabéis al menos ese nombre, ¿no?, El caballero sin cabeza, que hasta hay película de Tim Burton, etc., ¿no? Pues Washington Irving, en el año 1824, publica un cuento que se titula The Adventure of the German Student, la aventura del estudiante alemán, que es un cuento ambientado ya en un periodo así de terror interesante. Está ambientado en la Revolución Francesa y es un estudiante alemán que está viviendo en París y una noche sale a pasear y se encuentra en los pies de una guillotina, en los escalones, a una mujer muy triste. Él se acerca porque la ve ahí como perdida y tal, pensando seguro que es la viuda de alguien que le han cortado la cabeza por la Revolución. Y bueno, le pregunta si tiene ayuda, la mujer está totalmente así triste y tal, y le dice si quiere ir a su casa. No pongáis nada sexual todavía, simplemente el hombre está preocupado por esa mujer. La lleva a su casa. Ahí sí que ya el hombre se fascina porque es una mujer muy atractiva, muy seductora. Pasan la noche juntos y cuando amanece, él
que la ve durmiendo, descansando, ¿no? Y ve que la mujer pues, necesita eso, se va a buscar un aposento mejor para poder compartirlo con ella. Estas relaciones en 12 horas que ya se han convertido en relaciones ya para siempre. Y entonces él sale y cuando vuelve a casa se la encuentra muerta sobre la cama. Claro, el tipo se asusta muchísimo, no sabe qué ha pasado, llama a la policía, vienen 2 agentes y uno de los agentes de la policía al verla dice: pero eso es imposible, a esta mujer la guillotinaron ayer. Y entonces dice, pero claro, el estudiante no le cree y dice, no, dice, y le tienen un collar una cinta de terciopelo y se la quita y pop, 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 la cabeza se cae al suelo. Maravilloso. 1824. Fijaos que aquí el fantasma no es un fantasma al estilo en el que enseguida se van a desarrollar, que es el fantasma estoplásmico, transparente, etéreo, sino que es un cuerpo, es una mujer que vuelve de la muerte, pero que a la mañana siguiente volverá a ser una muerta, pero lo mejor es la escena. Esto Dumas volverá a hacer una versión, se titulará La mujer del collar de terciopelo, y hará otra versión más larga, muy parecida, o sea, sí. Eso que ahora llamaríamos, copiar, pero bueno, digamos que lo hizo su propia versión. Samplear, ¿no? Podría ser ahora. Y entonces hay otro cuento que me gusta también mucho, y este ya es mucho más típico, de Walter Scott, que seguro que a todo el mundo le suena, el escritor romántico escocés, padre de la gran novela histórica, Ivanhoe, La flecha negra, todos hemos leído novelas de Walter Scott. Y aquí tiene un cuento que se titula The Tapestry Chamber, la habitación entapizada, la habitación de tapices, donde ahí ya tenemos el cuento que va a ser imitado y copiado 1000 veces, que es la típica casa haunted, ocupada, encantado siempre en español y en catalán suena muy mal, pues parece que uno se ha de pensar en duendecitos y tonterías, no, haunted, que es invadida, ocupada por una mujer que murió allí y que además el que pasa la noche en esa casa va a tener muchos problemas con esa fantasma. Fijaos que es un topicazo que después vamos a leer miles de historias y películas sobre ello, pero no digo que lo invente, evidentemente, Walter Scott, porque ya en el folclore hay historias parecidas, pero que siempre tienen otro final, que es un final de terror. Y ahí tenéis las bases de lo que será la Ghost Story, ¿no? Muy vinculadas a las casas, muy vinculadas a los espacios cerrados, espacios que son ocupados. Es que a mí el término haunted en inglés es muy interesante porque no es encantado, no es como invadida, como el espacio que es alguien se ha metido dentro, ¿no? Y vamos a encontrar siempre el espacio invadido, porque además el espacio es el espacio doméstico, es la casa, el lugar donde, por definición, todos deberíamos vivir felices, tranquilos, a resguardo seguro, y no, el monstruo viene a casa, y el monstruo aparece en tu casa, ocupa tu casa. Y eso va a ser la constante, y en la segunda mitad del 20, que del 19, no me voy a extender con ello, tendremos a Charles Dickens, que además de escribir grandes novelas realistas, Oliver Twist, Grandes Esperanzas, etc., escribió un buen número de cuentos de fantasmas magníficos. Sheridan Le Fanu, que el otro día hablábamos de él, que fue el autor de Carmilla, esa novela con vampira, etc., va a ser también otro de los grandes maestros. Bernard Lee, una autora. Elizabeth Gaskell, sobre todo hay muchas autoras. En la época victoriana, en los años esos 80 y 90 del siglo XIX, va a haber montones de autoras. Como que las autoras van a encontrar en el Ghost Story una manera muy interesante de hablar de ellas mismas, de esas casas, del mundo doméstico al que estaba condenado en ese momento la mujer, etc. Y después hay otro autor que es como el maestro. Y de él quiero leer una cita, que es James, pero no Henry James, el de Otra Vuelta de Tuerca, sino M.R. James, que es uno de los grandes maestros de la novela, de la Ghost Story, del cuento de fantasmas. Y él dice algo maravilloso al respecto. Dice, en mi opinión, un requisito fundamental es que el fantasma sea malévolo o aborrecible. Las apariciones amistosas y milagrosas están muy bien en los cuentos de hadas y en las leyendas locales, en el folclore, pero no sirven para nada en las historias de fantasmas. Fijaos cómo este hombre ya tiene muy claro por dónde tiene que ir en la historia de fantasmas. La historia de fantasmas no es una historia con un fantasma, sino que ese fantasma tiene que ser malévolo, tiene que ser peligroso, perturbador. ¿No? Hay una autora, Gillian Beer, una teórica
de lo fantástico, sobre todo de los estudios sobre fantasmas, que dijo algo maravilloso, lo traduzco del inglés, dice, los cuentos de fantasmas no tienen que ver con la, a ver cómo lo dice, ay, ahora se me ha olvidado la frase, que la frase es maravillosa, no tienen que ver con la es que es un juego de palabras, que no tienen que ver con la aparición de los fantasmas, sino con la insumisión de los fantasmas, con la idea de que ese fantasma viene a perturbar la vida de los vivos de una manera peligrosa, ¿no? O sea que la historia de fantasmas no cuela. Comparad esto con historias que seguro que habéis leído y conocéis. Christmas Carol, el cuento de Navidad de Dickens, ya que salió por ahí Dickens. Mr. Scrooge, los fantasmas que vienen a asustar al malvado Mr. Scrooge, el fantasma de las Navidades pasadas, bueno, primero el fantasma de su socio, Marley, el fantasma de las Navidades pasadas, presentes y futuras. ¿Esos fantasmas de verdad dan miedo? ¿Están ahí para asustarnos a los lectores o están para decirle a Scrooge, qué malo has sido, qué malo eres, y si sigues siendo malo, mira cómo acabarás? Es un cuento alegórico. Nadie lo lee para pasar miedo, el cuento de Navidad. No quiero decir que no sea estupendo y hemos visto versiones de todo tipo, hasta versiones cómicas. Hay una de Bill Murray que es delirante, pero es una historia que no está hecha como un cuento de terror o novelita de terror, está hecha con otra intención. O un cuento, me van saltando fichas mientras hablo, de Oscar Wilde, otro de los grandes escritores ingleses de finales del XIX, que no frecuentó mucho, hizo El retrato de Dorian Gray, que es una novela fantástica brutal, pero el cuento de fantasmas tampoco fue un autor, salvo que hizo uno maravilloso, que también tenemos película clásica de los años 40, que es The Ghost of Canterville, el fantasma de Canterville, que si recordáis es un pobre fantasma que los yanquis turistas, ya esos finales del 19 ya se está metiendo Oscar Wilde con los pesados de los turistas yanquis, compran una mansión que viene encantada, que viene con el fantasma, y le hacen la vida imposible al pobre tío. O sea que en realidad los monstruos son los yanquis, los turistas y sus dos hijos que son insoportables. Hay una mancha que fue donde murió no sé quién, que el yanqui, como es un yanqui moderno, trae un quitamanchas para quitar la mancha y el fantasma cada noche vuelve a poner la mancha porque la mancha tiene que estar ahí. O sea, fijaos qué miedo da eso, ¿no? Es una parodia del cuento de fantasmas y además es un pobre tipo, él lo que quiere es morirse ya. El fantasma ya quiere desaparecer. Es un deprimido de la eternidad y encima le vienen, si me dejáis decirlo así, le vienen a joder la eternidad esos pesados de turistas insoportables, ¿no? El retrato, ahí Oscar Wilde es un retrato de aquellos fino, ¿no? Por tanto, esa es un poco la idea, ¿no? Y entonces está esto, que el otro día alguien, no sé si está por aquí, me preguntó cuando terminamos la charla. ¿Y el espiritismo? Aquí os he puesto fotos que en la época se presentaron como reales, que me parece maravilloso, ¿no? Qué ingenuos éramos, ¿no? Porque estas fotos que son trucos, ¿no? Son fotomontajes de la época, ahí no son hechos ahora. Fijaos, esta es del 63, del 96 y del 89. Son fotos de experiencias espiritistas. Pensad que el espiritismo es un fenómeno muy interesante. El espiritismo nace de un engaño. Si hay espiritistas en la sala, lo siento, pero fue una mentiraja que se inventaron dos hermanas, las hermanas Fox, que se inventaron lo de comunicarse con los espíritus. Ellas aprendieron a hacerse crujir los dedos de los pies y en sesiones hacían aquello, espíritu, estás ahí, y eran los pies de las dos niñas. Y enseguida se descubrió, pero ya se extendió por todos lados y se extendió la moda de las mesitas parlantes que llamaban, que éramos, ¿no? Vamos a invocar, ¿no? Una séance, como decían en francés, una sesión de espiritismo, de medium, las mediums y mediums. Aquí en Barcelona hubo una sociedad espiritista maravillosa. Amalia Domingo Soler era una de las grandes espiritistas barcelonesas de principios del siglo XIX, principios del XX, pero eran autores literarios, o Daniel Suárez, que escribían dictados por un fantasma. O sea que ahí todo era creído. O sea, ahí nadie estaba escribiendo un cuento de miedo, sino en las novelas empezaban diciendo, lo que aquí transcribo me lo dictó el espíritu de no sé quién en 3 sesiones y tal. O sea que ahí no hay voluntad ni de hacer un cuento de fantasma, ni de hacer un cuento de miedo, ni nada. Pero el espiritismo lo que vino es a buscar con la ciencia, y es interesantísimo, porque el espiritismo se nutre de la religión, se nutre de la idea cristiana de un más allá con el que podemos comunicarnos, pero además utilizando la ciencia, sobre todo la fotografía y otros elementos, grabaciones, etc.,
se logró demostrar que el más allá existía y por tanto daba mucha tranquilidad a la idea de que es seguro que si te mueres hay otro lado, ¿no? Y la gente se lanzó al espiritismo, pero no por una creencia, una credulidad supersticiosa, sino por la idea de que religión y ciencia volvían a trabajar juntas y daban mucha calma porque nos permitían. Y claro, empezaron las proyecciones, las de esto, a extender la idea de que eso, de que no solo se podían ver a los fantasmas, sino que podíamos interactuar con ellos y saber lo que nos espera al otro lado. O sea, fijaos que esto también desaparece aquí cualquier elemento de terror, fantástico, etcétera, porque nada tiene que ver el espiritismo con esto, pero bueno, duró y duró y duró, todavía quedan por ahí sociedades espiritistas y mediums, pero sobre todo la segunda mitad del 19 y la primera del 20 fue, y hubo grandes escritores y gente intelectualmente elevada que creían. Conan Doyle, el de Sherlock Holmes, era miembro de Golden Dawn, que era una gran sociedad espiritista inglesa, o sea que no es que fuera aquello gente de pueblo o gente sin formación, ¿eh? Gente muy cultivada también creía. También por eso, ¿no? Porque era una especie de seguridad ante la muerte, ¿no? O sea que el espiritismo tiene una amiga muy interesante. No tengo tiempo para extenderme con ello, pero es muy interesante. Aquí tenéis una típica sesión espiritista y aquí ya podemos saltar a mi camiseta. Vamos a hablar de momias. Si después intentaremos dejar algunos minutos, vamos bien, 22, para dudas y cuestiones que vayan a salir. Ya digo, lo dejo aquí en el siglo XIX, porque no es que no haya pasado nada importante en el siglo XX con el fantasma, pero digamos que las herencias son muy grandes, las continuidades, las casas encantadas, los niños, etcétera, mucho juego con los fantasmas, incluso con esa visión positiva del fantasma. Todo el mundo recordará la escenita de Haciendo barro, Ghost. Película insoportable, lo siento. Me pone nervioso ver esa película, pero bueno, ahí el fantasmita es un fantasmita estupendo. Patrick Swayze, pues ya, ¿qué más quieres, no? Estupendo, ¿no? Pero, ya digo, hay fantasmas y seguimos haciendo The Haunting of Hill House, que es una novela de Shirley Jackson, se convirtió en Netflix gracias a la mano del Flanagan, que es un genio, en una serie absolutamente terrorífica. Yo por fin la estaba viendo y me escribía con una colega mía escritora, Patricia Esteban Erles, una de las grandes escritoras ahora de Fantástico. ¿La estás viendo? Sí. Me estoy cagando de miedo. Yo también. Era maravilloso compartir en WhatsApp. Ella vive en Zaragoza y yo estaba en Barcelona. Digo, pero es que se me están poniendo los pelos de punta por primera vez, hace años. O sea, que decir que el fantasma funciona. Si se hace bien, todavía da buen yuyu y buen placer y eso. The Haunting of Hill House, la maldición de Hill House, está en Netflix. Es de Mike Flanagan, que para mí es el genio actual. Este ha cogido de La caída de la casa Asher y ha hecho una serie prodigiosa. Porque él no copia. O sea, si leéis la novela de Shirley Jackson, prácticamente no tiene que ver nada con la serie. Es un juego a partir de esa novela, y con el cuento de Edgar Allan Poe hace lo mismo. Hace una serie de una saga familiar en la que va mezclando cuentos de Poe, El gato negro, El péndulo, La poción y el péndulo, El corazón del ator, para crear una historia sobre una familia. Para mí un genio este hombre, Mike Flanagan. Pues están en Netflix todas, o sea que si las buscáis, ahí podéis verlas bien y pasar un buen ratito. Sobre todo de Haunting of Hill House, La maldición de Hill House, de verdad que es aquello se aconseja tomar justo allá a las 11 o las 12 de la noche, antes de ir a dormir, que es cuando uno está más a gusto viendo el terror. Vamos a ver qué pasa con la momia. Y digo, después, si queréis, dejamos unos minutillos y si hay cuestiones de esta sesión y de otras, podemos hablar de ella. ¿Qué pasa con la momia? La momia la puse porque le di muchas vueltas cuando se me propuso hacer el curso, la idea del monstruo en las artes y tal, que como habéis visto, del arte va apareciendo, pero bueno, va apareciendo la literatura, el cine, todo lo que se pueda meter por aquí. Y yo pensé, el vampiro, porque ya os dije el otro día que es mi monstruo preferido, y eso, incluso para liberarlo de las garras de Crepúsculo, tenemos que seguir trabajando con el vampiro. Y el fantasma, porque es inevitable hablar de él. Pero entonces empecé, digo, ¿qué monstruos meto más, no? Y entonces de golpe se me hizo dije, la momia, ¿no? Yo había trabajado sobre la momia en un ensayo mío sobre el tiempo, sobre cómo lo fantástico pervierte y subvierte el tiempo, ¿no? Y de golpe me di cuenta de que estas figuras también tenían que ver con una perturbación del tiempo.
que es el hecho de traer figuras del pasado, el vampiro, todos son figuras del pasado que irrumpen en el presente. Y me puse a investigar sobre la momia porque es que no tenemos literatura de momias. Hay cuentos y ahora os daré títulos. Hay una antología que está muy bien en España, que es una traducción de una antología extranjera, que es sobre la momia, está en Valdemar, que es muy interesante, pero nadie puede citar un título. Bueno, uno, que ahora después os lo citaré, es la historia así de lo fantástico que tenga la momia como personaje central, porque la momia se le debe a este señor. ¿Quién es ese señor? El que está con las vendas. Boris Karloff, como el Frankenstein. Claro que lo has leído, no tiene que ver nada con el Frankenstein de Mary Shelley, pero mira, en nuestro imaginario cultural ya se ha colado Boris Karloff, que era uno de los grandes del cine de terror, o Vincent Price, o todos estos actores que eran impresionantes en sí mismos. Pero toda nuestra imaginería, toda nuestra idea de la momia como monstruo terrorífico no viene por la literatura, sino que viene por él. Por él y Karl Freund, que es el director alemán de los que huyeron antes de cuando ya olieron el percal en Alemania, muchos como Fritz Lang. Bueno, Fritz Lang se fue en el 35, pero Karl Freund y otros ya se fueron en los primeros años de los 30 a trabajar a Estados Unidos, a Hollywood, para escapar de lo que se estaba cociendo en Alemania, ¿no? Pues la momia plantea esto, ¿no? La momia plantea una relación con el pasado que de nuevo tiene que ver con eso, ¿no? Con la idea de lo que viene del otro lado y que además viene del otro lado desde antiguo. El vampiro también, tenemos vampiros recién convertidos, pero sobre todo quizá la momia siempre, por el hecho de vincularla con el mundo egipcio, es algo que viene de muy antiguo, 3.000 años, 4.000 años. ¿No? Tampoco sabemos a veces los años que tiene Drácula o los grandes vampiros, pero aquí sí que sabemos que viene de otra época. Y curiosamente va a aparecer en la literatura del siglo XIX, así a trompicones, por aquí y por allá, pero va a tardar mucho en convertirse en una figura de terror, porque la momia no va a ser utilizada como monstruo de terror, va a ser utilizada, y ahora os pondré ejemplos, como otra cosa. Pero curiosamente, ¿dónde aparece una evocación de la momia como comparación para demostrar la dimensión terrorífica de un ser? Lo leo y después os digo qué es. No había mortal, no había persona capaz de soportar el horror de aquel semblante. Una momia a la que dotaran nuevamente de animación no podía ser tan espantosa como aquel desdichado. Fijaos que aquí, no os digo todavía lo que es, y si alguien se lo huele, que lo diga después, el narrador está comparando lo que aquel ser horrible es, solo se le ocurre diciendo una momia a la que dotaran nuevamente de animación, es decir, una momia que volviera a la vida. Hasta este momento, ahora os daré solo un título y es posterior, que empieza a plantearse eso. Pero aquí lo voy a utilizar solo como punto de comparación. Yo lo había observado atentamente durante el tiempo que estuvo sin terminar. Entonces era feo. Pero cuando los músculos y las articulaciones adquirieron movimientos, se convirtió en un ser que ni el propio Dante hubiera podido imaginar. Esta es la primera vez que se describe al monstruo de Frankenstein. Pero fijaros la inteligencia de Mary Shelley, que dice, ¿cómo puedo comunicar a los lectores y lectoras el horror de contemplar el aspecto de la criatura de Frankenstein? Con una momia que le hubieran dado vida. En este momento, ya os digo, tengo por aquí, porque a esto sí que, como dije, estuve investigando mucho, tengo por aquí datos. Pensad, os lo digo y después vuelvo a otra cosa. En el año 27 se publica, estos títulos no va a sonar a nadie, o sea, porque son títulos ya súper para frikis especialistas, o frikis y o especialistas. En el año 27 se publica, 1827, una novela que se titula The Mummy, A Tale of the 22nd Century, La momia, un cuento o una historia del siglo XXII, de Jane Webb, una mujer además, que ambienta su historia en el año 2126, en el siglo XXII, y a través de la tecnología de la época se le devuelve la vida a la momia de Keops. Pero esa momia no va a ser un monstruo de terror, sino simplemente es el hecho de
poder hablar con esa momia y hablar de la época de Keops y tal. Es una novela que va por otro lado. Digamos que es casi protociencia ficción, pero no tiene nada, ni una gota de terror en sus páginas. Pero es la primera vez, bueno, esto siempre es un error en historia literaria, pero digamos que es seguramente una de las primeras, por no la primera vez en que se produce esa aparición, ¿no? Esa idea de una momia que vuelve a la vida, y encima por vía tecnológica. Pensad que aquí y en todas las momias va a ser siempre por vía mágica, por vía fantástica, ¿eh? Nunca vamos a saber, salvo, bueno, se leen unos pergaminos de viejos saberes ocultistas y la momia vuelve a la vida, ¿no? Aquí no, aquí es con la ciencia. Por eso digo que es una novela casi, ¿no?, protociencia ficción. Estamos ahí en los primeros años de la ciencia ficción. En el año 40 se publica otro cuento, este sí que de un gran autor, bueno, gran autor no, sobre todo un autor muy conocido, que es Théophile Gautier, uno de los grandes románticos franceses, que publica Le Pied de Momie, el pie de momia. Aquí de nuevo la momia tampoco va a ser una entidad fantástica, porque no va a haber momia como tal, va a haber un pie que el personaje compra, él narra en primera persona, y un día estaba en un anticuario y vendían un pie de momia como pisapapeles. Pensad que esto parece una broma, pero desde mediados del siglo XVIII se desata, sobre todo en el mundo anglosajón, y también por efectos en Francia y en parte de la Europa más occidental, lo que se llamó la egiptomanía. Es cuando empezaron los ingleses a hacer el turista imbécil, porque eso pensamos que es cosa nuestra, pero no, ya en el siglo XVIII, a principios del XVIII, cuando empezaron a hacer el tour que hacían siempre todos los ingleses, un año de su vida para recorrer las tierras de salvajes, es decir, España, Italia, todos los salvajes civilizados, y Egipto, ya dejaban ahí en las pirámides y en los monumentos, aquí estuvo, ¿no? Was here, Johnny el imbécil, ¿no? Ya ponían sus nombres para dejar marca de los ricos que podían moverse. Pero eso desató la egiptomanía, es decir, la fascinación por la decoración en las casas imitando el Egipto antiguo, diversas cosas, y el tráfico de momias. Las momias se vendían. Eran un objeto más mercantil, puro capitalismo mercantilista, que la gente compraba. Y el cuento fijaos, en 1840, pues para el personaje de Gautier es perfectamente normal ir al anticuario, hostia, un pie de momia, mira, pues esto para decir pisapapeles en mi escritorio va a quedar maravillosamente bien. Pues el tío se lo compra y pues esa noche empieza a soñar con una princesa egipcia. Fijaos que no hay momia, solo hay un pie, porque en su sueño la princesa es como un viaje en el tiempo, en el que él en sueños viaja a la época de Hermontis, que es como se llama la princesa, bueno, pronunciado a la francesa, la princesa egipcia, de la cual evidentemente ¿qué va a ocurrir? Se enamora. Bueno, somos románticos y tenemos que meter el amor por todos lados. Se enamora de ella, pero claro, el padre dice, a ver, niña, es un humano. Tú tienes 5.000 años, ¿te vas a casar con esta piltrafilla que se morirá y tú seguirás viva? No. Entonces, pese a todo, no, pero bueno, como recuerdo de su amor, la princesa coja, porque le falta un pie, le da una estatuita de jade y él a cambio, en el sueño, le devuelve su pie. ¿Y qué pasa, queridos niños y niñas, cuando se despierta ese personaje en su habitación? Que sobre la mesa, ¿qué hay? La estatuita de jade. Cuento fantástico puro, o sea, algo que está en un sueño ha irrumpido en la realidad y sobre todo ha sustituido ese pie que ha desaparecido. Pero fijaos que de nuevo es la fascinación por el exotismo, por lo antiguo, pero aquí la momia no tiene, al revés, es una chica guapísima porque no es ni momia, ¿no? Todavía va a tardar, ¿eh? Y fijaos cómo esto va entrando, por eso que no tenemos una gran literatura de momias, porque esto ha tardado mucho en cuajar. Llega el maestro Poe, Dios entre los dioses, Edgar Allan Poe, que siempre, habitualmente, se le recuerda por sus cuentos fantásticos, sus cuentos terroríficos, o porque inventó el género policíaco, el doble asesinato de la calle Morgue o el misterio de Marc Roger, o la carta robada. Pero él también tuvo una producción humorística, grotesca, inmensa. Yo diría que hay más cuentos en su obra, tiene unos 60 y pico cuentos, más cuentos de humor grotesco, paródicos, que lo que pasa es que, claro, esos cuentos de terror se han quedado ahí, evidentemente, como hitos en la historia. Pues hay un cuento de él, del año
40 y pico, creo, no recuerdo. Él muere en el 49, no recuerdo exactamente de qué año es, que se titula en inglés es Some Words with a Mummy, y en español se la ha traducido como le ha dado la gana. Cortázar lo tradujo Conversación con una momia, que no está mal, porque son algunas pero pues Conversación con una momia. Y ahí es una cachondada de cuento, porque mediante el galvanismo, pensar que en el siglo XIX están experimentando con la electricidad, etcétera, Frankenstein tiene que ver con el despertar esa carne muerta a través de esas descargas de una potencia eléctrica enorme, pues aquí están experimentando con una momia y la momia vuelve a la vida. Y si sabéis un poco inglés, y si no enseguida lo jugamos con el nombre, el nombre que pone Poe a la momia se llama Alamistaqueo. Alamistaqueo, para que suene así como un poco egipcio. Pero si lo pensáis en inglés es all is a mistake. Todo es un error o todo es un engaño. Es una cachondada de Poe, porque lo que va a pasar es que son unos científicos que despiertan a la momia y se ponen a charlar con ella y alucinan, ¿no? de la maravilla que era el Egipto antiguo, no lo comparan. Es un cuento también un poco social, ¿no? De ver el horror del tiempo moderno frente al esplendor. Y el cuento, me ahorro una parte para destortarlo de todo, pero el cuento va a terminar con el protagonista diciendo que quiere que lo embalsamen porque quiere conocer el futuro. Porque él espera que después de unos siglos también lo despierten para así ver las maravillas del mundo futuro, ¿no? Si el mundo maravilloso era del pasado, el presente no mola, pues que me momifiquen y despertar. O sea, ¿qué tiene que ver la momia aquí con el miedo? Nada. Doy 2 o 3 títulos y alguno os va a sorprender, sobre todo por las autoras. La primera momia chunga, por decirlo de un modo claro, la primera momia que da miedo, aparece en The Mummy's Soul, el alma de la momia, que es un cuento anónimo, que ahí la momia sí que está ahí para asustar, perturbar y atacar a los humanos. Después viene uno que se titula Lost in a Pyramid o The Mummy's Curse, perdido en la pirámide, la maldición de la momia, de una autora llamada Louisa May Alcott. ¿Alguien le suena? ¿Qué escribió Louisa May Alcott? Mujercitas. Para que veáis que todo el mundo ha escrito literatura fantástica, pero siempre nos quedamos con el otro lado de la producción de sus autores y autoras, pero hasta Louisa May Alcott. Y no es el primero, hay un volumen que recoge varios de sus cuentos de fantasmas y de inquietantes que son muy interesantes. Y después algunos más, pero sobre todo hay un momento fundamental, 1892. Aquí es el gran cuento, y este sí que está en todas las antologías, porque es un cuentazo, que es de Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes. También había publicado The Ring of Thoth, el anillo de Thoth, que también era otro cuento con momias del año 90, pero 1892, ahí sí que está la momia en perfecta encarnación de lo que después Boris Karloff explotará con esta película, y se llama El lote número 242. Que tiene que ver con lo que antes os decía, es un lote que empiezan a abrir porque están comerciando con momias, con no sé qué, objetos traídos de Egipto, y a esta momia un estudiante de Oxford la va a despertar, porque encuentra el pergamino con el conjuro mágico, y va a utilizar a la momia para vengarse de sus enemigos. O sea, casi una especie de momia zombie, porque controla la voluntad de la momia, y es un ser horrendo. Y fijaos en la descripción, que me la he copiado por aquí porque me parece maravillosamente. Y ahora, mientras leo, mirad lo que hay detrás de mí. Aunque horriblemente descoloridas, las facciones se conservaban perfectas y 2 ojillos parecidos a avellanas seguían acechando desde las profundidades de las cuencas negras y cavernosas. La piel, cubierta de erupciones, aparecía tirante de un hueso a otro, y una maraña de cabellos gruesos y negros le caía por encima de las orejas. 2 dientes finos, semejantes a los de una rata, sobresalían por encima del labio inferior. Tal y como estaba, en una postura encogida, con las articulaciones dobladas y la cabeza estirada, aquel engendro horroroso sugería una vitalidad tan grande que el propio Smith, el protagonista, se sobresaltó. Dice, las costillas chupadas, recubiertas por algo que parecía pergamino, estaban al descubierto, y el abdomen, hundido y de color plomizo, mostraba la larga hendidura donde los embalsamadores habían dejado su marca, donde lo habían abierto. Sin embargo, los miembros inferiores estaban envueltos en un tosco vendaje amarillento. Maravillosa, no sé si he puesto alguna más, ya no me acuerdo.
Esta es una ilustración de cuando se publicó el cuento en una revista del autor de Sherlock Holmes, el Note 249, y fijaos la imagen que se le da a la momia. Las momias han seguido, me estoy saltando muchas cosas porque aquí hemos tenido de todo. Esta es una que sale Tom Cruise, que no sé quién más da más miedo, si la chica o Tom Cruise, pues está fatal ahí. Pero fijaos, 2017, por el medio hemos tenido diversas momias, ya no sé si lo he puesto algo más, no, aquí se acaba. Pero fijaos que ya hay estudios, porque yo siempre que leía este cuento y veía la película siempre tenía la sensación de que había una relación con la película de Karl Freund, de Boris Karloff. Y entonces se ve que sí, que es cierto que tanto Karl Freund como Boris Karloff se inspiraron en la momia que aparece en el cuento de Conan Doyle para desarrollar la encarnación física de esa momia con todos los elementos perturbadores, físicamente perturbadores, pero también la idea del monstruo asesino. Y este es ya os dije, está ese cuento por ahí perdido de 1860 y pico, pero yo creo que a Conan Doyle, además de haber creado al gran Sherlock Holmes y haber desarrollado la novela policíaca por ese camino de los grandes cerebros, lo que debemos es eso, lo que debemos es la encarnación del monstruo, que no ha variado nunca más. Es increíble porque no hay ninguna forma nueva de momia. Si habéis visto desde los 90 que hemos vuelto a las momias empiezan así, pero después siempre pues, o se alimentan no sé qué y se vuelven súper guapos, como los vampiros, como Gary Oldman en Drácula, pero siempre parten de esa misma idea, ¿no? El ser que está lleno de esto y se mueve lento, está lleno de andrajos polvorientos, etcétera, y después vuelve a la vida. No hay novedad ninguna. O sea, yo creo que es un monstruo muy interesante, pero que como que no ha desarrollado. Y se han hecho investigaciones por ahí diversas, literatura diversa sobre la momia. Esa antología llega casi hasta el presente, la que os decía es un tocho así en Valdemar, pero como que no ha cuajado. Yo creo que es un monstruo que no ha tenido tanto impacto, quizá porque no tiene el romanticismo que puede tener el vampiro o que puede tener el fantasma, y que ha sido devorada por el zombie. Es un rastro del pasado, ¿no? La momia como que viene eso, de tiempos remotos, encima, ¿no? Como que no tiene una densidad, ¿no? Sin embargo, fijaos como el zombie, y el otro día yo hablaba un poco de él, pero fijaos cómo él enlaza perfectamente con la idea de la momia. También es un ser que vuelve en forma carnal de la tumba, no vuelve como un vampiro, estupendo, sino que vuelve hecho polvo. Que puede que la momia sí que hay veces que se recupera, y Boris Karloff, si habéis visto la peli, al final poco a poco va recuperando la piel y al final tiene un aspecto humano normal. Pero el zombie como que se queda ahí. Y yo creo que el zombie, estamos todos hartos de zombies, ya lo sé. Ahí hay zombies hasta en la sopa. No sé si os habéis seguido mucho el mundo zombie, pero desde hace unos 10 años, más o menos, se publicó Orgullo y Prejuicio y Zombies. No sé si a alguien le suena. No me lo juro que todos los datos que voy a dar ahora son verdad. Y fue coger la pobre novela de Jane Austen, hacerla igual y meterle zombies. ¿Vale? Esa es la expresión, por favor. ¿Por qué? Córtenle las manos. Tenemos el Lazarillo zombie. Fortunata y Jacinta y zombies, la de Galdós. O sea, lo que queráis. Porque hubo un momento que se puso a nivel, claro, dices, a ver, si esto vende, el cerdo este vende, voy a vender cerdos como este hasta que se me acabe la granja. Y, o sea, empezó a aparecer una profusión bueno, ahora ya hay historias de la guerra civil y zombies, que es interesante, ¿no? A ver, todo se puede utilizar. Por ejemplo, el fantasma. No lo he dicho antes porque ya os dije que me quedaba en el siglo XIX, pero me sale ahora la ficha hablando de esa utilización del zombie. Pensad que una de las grandes encarnaciones nuevas del fantasma en los últimos años, estoy hablando de 10, 15 años, es vincularlo a la memoria histórica. En Argentina, y si habéis leído, que si no el nombre os suena a todos y a todas, Mariana Enríquez, Mariana lo está haciendo en algunos cuentos donde el fantasma es la memoria del desaparecido, de los muertos en la dictadura, en la represión
dictatorial de Videla, vuelven en forma de fantasma, pero no para simplemente ser unos seres de terror y asustar, sino también como memoria del trauma. ¿Qué es un fantasma? Un fantasma es una huella del pasado que sigue viva en el presente. Pues María Enríquez y otros autores y autoras, sobre todo en los dos lugares donde dictaduras más terribles y más recientes ha habido, que son Argentina y Chile, lo están haciendo. Pero también la literatura española, y hay colegas que lo están haciendo. Yo mismo estoy trabajando ahora con una historia así, con el fantasma como, pues eso, los abandonados en fosas y en zanjas, en curvas, que se aparecen, soldados republicanos, que se aparecen reclamando la necesidad de ¿no? O sea, de cerrar la herida, ¿no? de terminar con ese trauma. Y la idea es muy interesante, ¿no? Es decir, cómo el monstruo, casi podría ser la conclusión de este curso, cómo el monstruo, eso que decía yo el primer día, se va reactivando y se va reanimando y se va acomodando a posibilidades nuevas, como el fantasma, que venía de esa tradición que os he contado antes, y por eso la cerraba en el 19, para no meterme en este lío, pero yo creo que esto lo podemos comentar así un poquito, se ha reactivado desde esa perspectiva. Fijaos, el otro día no sé si hablamos de ello cuando hablábamos de los vampiros. No sé si habéis visto El Conde, la película chilena. ¿Alguien no la ha visto? ¿Le suena? Está en Netflix también, si no recuerdo mal. De la Larraín, esta tiene 3 años, si llega. Pues la película va a narrar cómo Pinochet no ha muerto. Pinochet era un vampiro, se ha convertido en vampiro. Es absolutamente prodigiosa, rodada, yo creo que está en una zona muy de la Patagonia, muy agreste, muy brutal, y allí tiene una mansión de mierda horrible, venida a menos, donde vive él con un criado que también es vampírico, que él lo convirtió en vampiro, que era uno que se encargaba de la represión en la dictadura chilena, con nombres y tal. Está su mujer, o sea, con el nombre y apellido de la mujer real de Pinochet, que no es vampira, y los hijos que vienen a la casa porque parece que papá se va a morir y vienen a saquearla, a ver todo lo que se pueden llevar de la casa, y tienen a una monja que la mandan una especie de servicios secretos para investigar y sacar a la luz todo. Porque recordad que a Pinochet, ¿por qué lo encarcelaron? No por matar, por problemas económicos. Es decir, como Al Capone, o sea, al gran gángster de la historia, cuando lo logran pillar, lo pillan porque no pagaba impuestos, no por haber matado a Chorrocitas, pues a Pinochet igual. Y es una película magnífica. En Chile, bueno, estaban los que sí, como asbestas, ¿no? Están los que sí y los que no. Los que, es que, tal, o esa forma de tratar el pasado, ¿no? O sea, ¿qué ha sido? Y claro, imaginaos, ver volando sobre Santiago de Chile, él con el uniforme aquel terrorífico que daba miedo de ver a Pinochet, el uniforme militar con la capa y volando, sobrevolando el cielo. Es decir, es que no se ha ido el monstruo sigue ahí, porque sigue entre la gente, que es pro-pinochetista y demás. La película es brutal, pero fijaos, utiliza el vampiro, también hay mucha ironía. Es una película que está siempre con la sonrisilla, pero también a veces dices, joder, lo que está tratando este hombre, ¿no? Pues fijaos cómo se reactiva el vampiro aquí para utilizarlo en una vía como están haciendo estos autores y autoras con el fantasma, como memoria del trauma. Hay un cuento de Mariana maravilloso de esas chicas que invocan a unos fantasmas, y son fantasmas de desaparecidos, que vienen a reclamar justicia y sobre todo a reclamar memoria, porque el fantasma es memoria, ¿no? Pero fijaos el zombie se ha liberado de todo esto. El zombie es eso, yo creo que hemos tirado de la momia en su imaginería para sacar el zombie, porque el zombie, ya lo decía yo el otro día, no sé cómo de tiempo, yo siempre me enredo. Bueno, vamos bien. Pensad que el zombie viene, y eso lo comentaba yo el primer día, creo, viene del mundo antillano. El zombie es una figura de la superstición, del folclore antillano, de ese vudú no africano, sino cuando el vudú se instaura en Haití, en el Caribe, que se transforma. No es el vudú que viene de las zonas de Nigeria, de Senegal y demás, que es otra historia, mucho más vinculada a lo mágico y a la relación entre la vida y la muerte. En Haití se va a convertir el vudú en una cosa, eso, lo del muñequito y pinchar, eso en África no existe. Pero el zombie va a ser un esclavo. El zombie, me parece que os lo decía así el primer día, ¿no? Al zombie no muere.
no es una persona que haya muerto y vuelta a la vida, sino que con unos polvos, unas raíces, etcétera, le eliminas la voluntad. Entonces lo controlas, por eso también lo ponen dando de esa manera, ¿no? Como para eso en las viejas películas de la Universal. Pero lo interesante es que son trabajadores, que no cobran, son, bueno, el perfecto trabajador, ¿no? Un esclavo y que lo utilizas para eso. Y controlas la voluntad y tal. La literatura de zombies que viene desde principios del siglo XX va a ir por ahí, tampoco hay grandes obras de zombies. Después pasará al cine, White Zombie con las películas con Bela Lugosi, el mismo que hizo de Drácula, también aquí hace de malo, no de zombies, sino el que controla a los zombies. Pero eso va a tardar, ¿no? va a mantenerse ahí, como en el mundo folclore, superstición y tal, hasta que, como os dije, llegará George R. Romero, en el año 68, que estrena The Night of the Living Dead, La Noche de los Muertos Vivientes, donde provoca el caos con esa figura, y de ahí estamos bebiendo y no hemos inventado nada nuevo. Bueno, sí hemos inventado una tontería, pero no hemos inventado nada nuevo, porque es el zombie que no tiene explicación. Porque de algún modo, lo otro es un zombie, es una persona humana que ha sido desposeída de su voluntad con una droga, ¿no? Que hay drogas que controlan la voluntad, ya lo sabemos. Pero aquí no, aquí las tumbas se abren y salen los muertos, y además no salen los muertos a pasearse, sino salen los muertos a comerse a la gente. Eso se lo inventa Romero. Pero fijaos que esto no sé si lo conté el otro día, cuando él la está rodando, los productores le dicen que no, nene, así no cuela, hay que meter una explicación. Porque era demasiado brutal la idea que de golpe las tumbas se abran y salga la gente. Y entonces lo que pasó es que se inventaron que un satélite de televisión había caído a la Tierra y venía del espacio con una radiación que nadie se acuerda. O sea, yo cada vez que veo la peli digo, hostia, claro, porque sale un momento en la tele y nadie se acuerda, porque es que Romero lo metió así, como obligado, pero fijaos que esa película suya y las que vienen después, el zombie es una máquina absolutamente en masa, eso, la masificación de que hablábamos el primer día, y que se lo come todo. Él tiene una película, la segunda, que se tituló, creo que era Zombie directamente. En España no sé si la traducción era Amanecer de los Muertos, con esas cosas que le cambian, que pasa dentro de un mall, dentro de un centro comercial. Los humanos han quedado dentro del centro comercial y los zombies están fuera, pero hay momentos, hay una planificación de la película de tal forma, que me parece ahí es donde está el truco, y eso es mi idea del zombie, que hay momentos que tú no sabes quiénes son de verdad los zombies, si los que están dentro o los que están fuera. Pensad, sábado por la tarde, centro comercial de estos gordos que hay cine y hay de todo, tío, vamos a comprar aquí, ahora vamos a comer una hamburguesa, ahora vamos a ver la peli. Es perfecto. Y es que genio Romero cuando vio, y de ahí han empezado a salir ensayos, hay un libro, Filosofía Zombie, que se publicó en Anagrama, que es muy interesante, donde se plantea eso, que el zombie somos nosotros. Que ese monstruo ha servido para encarnar no la amenaza de un ser monstruoso, sino el espejo de lo que somos. McDonald's. Pues eso, es perfecta, ¿no? La idea. ¿Qué han hecho los zombies en los últimos 10, 15 años? Meter la idea del virus, ¿no? Esto es un virus, es una epidemia, pues tanto, eso lo decía yo el primer día del curso, ¿no? Si hay una epidemia se puede curar, si hay una epidemia podemos conseguir un antivirus. Pero las de Romero no son películas sin piedad ninguna, es el puro horror y ya está, ¿no? Y después eso ha dado, fijaos que ya me estoy enrollando con el zombie, pero bueno, me callo enseguida, porque es que de golpe me van despertándose, se va el fichero abriendo. Francia hizo unas películas prodigiosas, de esas sí que te ponen el cuerpo del revés, pero no por lo que ves, sino por lo que significa. Se llama Les Revenants, que en francés significa los que vuelven, ¿no? Los Revenants son vampiros, zombies, todas las seres que vuelven de la tumba, y el término es maravilloso. Es una película, pero después es una serie. Y la base de la peli es algo brutal, es que de golpe sale la gente del cementerio, vuelve la gente a la vida de las tumbas, y claro, es un problema social, político y estatal. ¿Qué hacemos con toda esa gente? Claro, es gente que vuelve a casa. O sea, mi mujer se murió, pero ahora ha vuelto. Algo peor, mi bebé se murió y ahora me lo devuelven vivo. ¿Yo lo quiero?
Hay que hacer, o sea, y que establecen grandes polideportivos donde alojan a todos los que han vuelto a la vida, que no van así, son normales, claro, han olvidado todo eso, y que se entrevista con las familias, porque hay familias que los quieren recuperar y familias que no, ya han hecho el duelo, esa persona no existe, ¿cómo lo voy a reintegrar en mi vida? Hay una escena de la madre y el bebé que te pone los pelos de punta. Pues para no ser menos bestia, después sale una serie que se llama así, Le Gamelan. La segunda temporada se estropea porque ya empiezan a comer carne y dices, no, hombre, no, ya lo estropees. Porque la primera temporada es prodigiosa. Y esto lo cuento y me callo y os dejo por si alguien tiene alguna pregunta. Los Revenants, igual. Y cada capítulo tiene el nombre de un personaje. Jeremy, Marie, etc. Y es el caso de una persona que también, por esas circunstancias, y el más brutal de todos, dije, qué genialidad los guionistas aquí para inventar esa historia. Un autobús escolar tuvo un accidente, me lo invento, pues ha pasado unos 10 años, 10, 12 años, sí, por ahí. Y, bueno, el capítulo empieza con una chica que sale como de una cuneta y sube a la carretera como así con sensación de estar perdida, está muy bien. Y bueno, la chica vuelve a su casa, pero es que el accidente ocurrió 10 o 12 años atrás y tiene una hermana gemela. O sea, si los padres y la madre que han pasado un duelo horrible, ¿no? Han muerto la hija y tal, la recuperan, ¿cómo queda la hermana? Porque tú tienes 12 años y yo tengo 24. O tú tienes 12 y yo tengo 18, no sé cuántos han pasado. Es el horror total. O sea, ¿cómo integrar? Esa familia no puede reintegrarse, no puede reconstruirse. Pero fijaos que en lugar de haber hecho un drama social o no sé qué, utilizan la figura del zombie para hacer reflexionar sobre esto, ¿no? Lo que implicaría el regresar de la muerte y sobre todo reacondicionar una vida, ¿no? Pues cada historia, cada capítulo es un personaje, ¿no? No os cuento lo que pasa, pero después termina de una manera y la segunda temporada dejé de verla, porque dije, ya han perdido el sentido que tenía, porque el sentido era hacerte reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Sobre menudo problemón. ¿Qué pasa ahora si de golpe hay miles de muertos que vuelven a la vida y quieren volver a casa? Hola, Yayu. Hace 30 años que moriste, pero ¿qué hacemos contigo? ¿Te quedas a cenar? No sé, el horror total. Bueno, pues más o menos esto, pues, antes de que... 2 minutos, que siempre me enrollo demasiado. Más o menos esto es lo que en 4 sesiones, una doble y 2 sencillas, hemos podido ver del monstruo. Yo creo, y antes lo hablábamos con Eduard, yo creo que el objetivo, sea hablar de vampiros o lo que sea, era pensar de dónde viene esto y por qué los usamos y cuál es su papel y de qué sirve estética, filosóficamente, porque fijaos que aquí hay una dimensión filosófica en el monstruo impresionante, ¿no? Que no son, como decía antes Eduard, ¿no? Son figuras para jugar, ¿no? Y aparecen ahí el monstruo que te da miedo en una peli y ya está, sino que cuando uno piensa, y estos días, el otro día, la primera clase alguien me dijo, aquí hay una dimensión muy psicoanalítica, muy psicológica, y digo, pues claro, porque esto está conectándonos con todo lo que pasa por aquí dentro, sobre nuestros miedos, sobre nuestros deseos, sobre lo que somos, sobre lo que despreciamos, sobre las jerarquías, ¿no? Sobre los que nos sentamos. Si somos superiores, los otros son monstruos, porque son inferiores, ¿eh? Aquí el monstruo sirve para reflexionar y pensar lo que decía ahora, pues de Pinochet o del fantasma y la guerra civil o la memoria histórica. Es decir, yo creo que no sé, espero que hayáis visto los monstruos con otra cara. Ahora ya que os persigan ya es cosa vuestra. Mirar debajo de la cama cada noche a ver si aparece alguna en el armario, que es un lugar perfecto. Pues nada, no sé si hay preguntas. Dime. Una pregunta. ¿Alguno le ha preguntado a una inteligencia artificial de esta que sea potente cuál podría ser la próxima idea del monstruo? Pues mira, no tengo ni idea. La propia IA. Si me dejas improvisar así. Yo creo que la propia IA da miedo porque mi hijo habla con ella, discute con ella. Mi hijo también escribe cuentos, tiene 13 años y se los pasa. Digo, pero a ver, ¿por qué te tiene que opinar la IA de tu cuento?
que te corrija erratas, No, y ya entras en una dependencia que está muy bien, sirve para muchas cosas. Yo tengo colegas en la uni que ya cantidad de cosas la utilizan a la IA para que redacte todo el paperán que tenemos que hacer siempre. Oye, dame una carta que no sé qué, y la IA va. Pero yo creo que estamos llegando a niveles muy peligrosos. O sea, yo, por ejemplo, en el mundo editorial, que estos días estoy yo mucho metido con mi libro y con todo esto, tú ves que está condenado los traductores a desaparecer o a quedarse con obras muy complicadas que la máquina no sea capaz de darle una... Porque ahora ya ha salido que no sé qué superpremio muy famoso no sé si era en Estados Unidos o en Inglaterra, parece ser que lo ha ganado un cuento hecho con IA. Pero los traductores, los ilustradores, ¿quién va a gastarse dinero si puedo meter a la IA? Oye, dame una portada, mira que salga un monstruo, cero euros. No sé. Pero no sé, a lo mejor hay alguien que se haya metido a discutir con la IA qué será. ¿No? A mí siempre me dicen cuál es el monstruo que mejor nos representa ahora, ¿no? Yo creo que el monstruo es el zombie, el monstruo posmoderno con todo lo bonito y lo que dura y lo que se acomoda el fantasma o el vampiro a nosotros, a representarnos lo que somos a lo largo de las épocas. Pero algo que represente esta sociedad a veces totalmente descerebrada, totalmente vacía, totalmente convertida en máquinas de comer, simbólica y literalmente, yo creo que el zombie es muy como el monstruo perfecto. Y además en masa, porque nosotros no queremos ser individuos, queremos encajar, queremos ser como los demás para que nos acojan en el grupo. Qué mala es la diferencia, qué malo es ser el otro o la otra, o el raro o la rara. No, la ovejita, todos ovejitas. Pero yo creo que el zombie es una gran metáfora. Pero bueno, pregúntale a la IA. Está tarde. Hola, ¿qué monstruo nos espera? Trump. O Netanyahu o cualquiera de estos. No, ya está ahí, ya está. Bueno, que dice que nos espera para devorarnos ya finalmente. Y yo tengo una pregunta. A ver. A mí hay algo con el monstruo que le doy vueltas que me parece como difícil, que es la representación del monstruo como ser de ficción, ¿no? Porque claro, ese impacto que tienen los primeros monstruos en el cine, ¿no? Hay algo de lo nuevo también del lenguaje, que pienso que con un lenguaje más moderno es difícil. Entonces yo me pregunto, el monstruo cada vez se parece más a nosotros porque hay una crisis en la representación del monstruo, una crisis de la ficción. Bueno, es algo que todos estos días que hablabas, ¿no? Sobre esta cosa de estamos hablando de ficción, pero a la vez hay una proyección fuerte, claro. Y a la vez hay una crisis del lenguaje. No, sí. La momia, por ejemplo, es muy difícil, porque claro, al tercer tío con vendas que ves ya no te da miedo. No, te ríes. Es que más que crisis de representación, que está muy bien y la expresión me gusta mucho, yo creo que hay que pensar qué utilizamos para representarlo. El cine, que es un arma maravillosa y yo no puedo vivir un día sin ver un capítulo de algo o ver una peli, además de todo lo que uno lee con lenguaje escrito, ha hecho mucho daño al monstruo. Y no lo estoy criticando porque yo ya digo, yo sin cine me moría, ¿no? Pero fíjate que la plasmación visual obliga a ponértelo delante de los ojos. Uno de los grandes elementos de la literatura es que te lo tienes que imaginar tú y que tú solo tienes palabras y las palabras raramente van directas porque el monstruo, por definición, sin enredarme mucho, recordar lo que decía yo el primer día, es imposible. Si es imposible está más allá de lo pensable, más allá de lo explicable. Si está más allá de lo explicable está más allá de lo que dice ella, de lo representable. ¿Cómo demonios lo represento? ¿No? Hay un cuento, me parece que aquí os lo leí el primer día, ¿no? Hay un fragmento de Lovecraft de Call of Cthulhu, la llamada de Cthulhu, que para representar ese ser que es excesivamente bestial en todas las dimensiones que podamos pensar, dice, era como una montaña andando dando tumbos. Y eso, vale, pero tú dices, vale, entiendo, ¿pero qué entiendo? ¿Entiendo el monstruo? No, entiendo lo que el monstruo provoca a quien vea al monstruo. Y en la literatura ha hecho eso. Jekyll y Hyde es la obra peor tratada por el cine. Ya, todos sabemos que es Jekyll y Hyde, ¿no? Jekyll es el médico que quiere extraer el mal y se crea una pócima que le sale mal, pero funciona, pero porque le sale mal, y se convierte en Hyde cada vez, Hyde además lo oculto, aunque sea con Y. ¿Y qué ocurre? No hay ni una descripción en toda la novela de Hyde. Ninguno de los, además toda la novela está
compuesta por diarios y por declaraciones. No hay un narrador que cuente desde fuera, sino que es el diario del propio Jekyll, el diario de Utterson, que es su abogado, etc. Con lo cual tenemos las palabras de las personas. Y nadie describe a Hyde, porque Hyde no tiene nada diferente. Pero estar al lado de Hyde produce mal rollo. O sea, estar al lado de ese ser... Claro, ¿qué hizo el cine? La primera versión es del año 31, como Drácula, de Ruben Mamoulian, con Frederick Mark, maravilloso. Y está esa escena que ya han copiado todos los que han hecho Hyde, que es, y ahora contaré y me voy, que se lo bebe delante del espejo, y claro, ¿cómo puedes representar la monstruosidad? Con la fealdad. Entonces él se vuelve casi simio, los dientes grandes, empieza a salirle como pelos, empieza a encorvar, pero Hyde no es así, porque Hyde, si en la novela hubiera un tío así, lo detiene la policía en el primer minuto, ¿no? Hyde es un ser normal, pero que destila la maldad, pero solo es emocional. Nadie puede describir a Hyde. Ese es el grano. Pero claro, ¿qué ibas a hacer en la pantalla? ¿Poner un letrero y decir, este es el malo? No, pues tenías que representarlo como monstruo. Como despedida. Yo fui a ver a Rafael. Esa pausa dramática me la he trabajado durante todo el tren. En el musical Jekyll y Hyde. Indescriptible. Yo es que hacía una página de humor en Quimera, en una revista, que ahora ha vuelto, sabía hasta dónde, y yo tuve que ir a verlo, claro. Pagué mi entrada, no la acabé, a las 2 horas y media salí corriendo del teatro, porque no podía más. Y lo que hacía Rafael era, llevaba una coleta, ¿sí? de señor guapo, el doctor Jekyll científico, entonces bebía eso, se metía como detrás de una mesa, se quitaba la goma y salía, y ya era Hyde. Decían, pierdo el control. Bueno, estas cosas. No voy a imitar a Rafael, pues ya está grabado y ya salgo ya en los periódicos de Figueras. Pero era la ridiculización absoluta. ¿Por qué? Porque no hay manera. O sea, el monstruo se nos escapa. Claro, hay grandes monstruos o grandes formas de acercarse al monstruo. A veces verlo. Fijaos el cine clásico que hacía. Mucha sombra, mucho ruido, porque tampoco había la técnica para... Yo creo que ver mucho al monstruo... ¿Qué hizo Ridley Scott en Alien? La maravilla. ¿Cuántas veces vemos a Alien en la película? Entero, 2 veces. Vemos a veces la cara, la boca, vemos los restos que ha dejado, pero es que es mejor, porque entonces tu cerebro está ahí trabajando, buscando cómo es Alien. Claro, ya en las siguientes había 200 aliens matando gente, pero la pregunta es muy buena. Yo creo que ahí hay un... ¿no? ¿Cuánto te da el lenguaje por sí solo, de palabras, y cuánto te da la imagen? Cada cosa es maravillosa, pero yo creo que a veces el monstruo sale perdiendo. Qué bonita frase para cerrar. Pues nada, oye, muchas gracias. Un placer, de verdad, haber pasado estas semanas hablando de monstruos. O sea que espero que os llevéis un buen recuerdo de los monstruos. Venga.